Todos sabemos que los PCs tienen una BIOS, esa famosa pantalla azul con letras amarillas que sirve para configurar algunos parámetros del PC, pero, ¿sabes qué es exactamente? En este video te vamos a contar qué es la BIOS, cuál es su definición, sus características y cuáles son sus funciones exactamente. La BIOS es un concepto que se nombra frecuentemente en el mundo de la informática, y aunque casi todo el mundo tiene un vago concepto de lo que es y para qué sirve, pocos son los que lo conocen con exactitud. Así pues, a continuación os vamos a explicar todo para que puedas entender a fondo el concepto. ¿Qué es la BIOS? BIOS son las siglas en inglés de Basic Input Output System, que significa algo así como Sistema Básico de Entrada y Salida, aunque en los albores de la era del PC significaba Basic Input Operating System, y es que realmente es el primer sistema operativo que se ejecuta en el PC y su trabajo es poner el hardware en marcha antes de pasarle el testimonio al sistema operativo principal. En la era de MS2 muchas de las rutinas del sistema se realizaban en combinación con la BIOS del sistema. A día de hoy esto ya no ocurre, pero es el motivo por el cual a la hora de emular MS2 a día de hoy hay ciertos problemas. Por el hecho que con el salto de la BIOS a la UEFI se perdieron buena parte de estas funciones. ¿Y dónde se encuentra la BIOS? Pues no vas a encontrarlo en ningún lugar de la unidad de almacenamiento, ya que este se encuentra en una memoria ROM, no volátil, del ordenador, frecuentemente en un chip dedicado, sobre la cual están asignados las primeras direcciones de memoria a las que accede el procesador, ya que es un elemento fundamental en el arranque de un PC porque es el puente entre el hardware y el software del sistema. Esencialmente, es lo que le explica al software cómo debe funcionar el hardware. Aunque la finalidad de todas ellas es la misma, son varios los fabricantes de BIOS que podemos encontrar, siendo los principales los siguientes: Phoenix Technologies, American Megatrends, AMI, IBM, Dell, Gateway, BioSoft, Inside Software. Todas contienen las funciones básicas de la BIOS, pero algunos fabricantes añaden funciones adicionales para sus placas base y diagonal o sistemas mientras limitan otras. Las dos más utilizadas son las de American Megatrends y Phoenix Technologies. ¿Para qué sirve la BIOS en un PC? BIOS Interfaz. La BIOS se encarga de funciones a muy bajo nivel en el PC, como la secuencia de arranque, en qué dispositivo de almacenamiento está el sistema operativo y cómo arrancar desde él, o cómo hacer funcionar el teclado. También sirve para identificar y configurar componentes de hardware como los discos duros, dispositivos de almacenamiento externo, el procesador o la memoria RAM, y es de hecho desde la BIOS desde donde podemos modificar por ejemplo los parámetros de funcionamiento del procesador para desactivar núcleos, activar y desactivar hyperthreading diagonal SMT, o modificar su velocidad para hacer overclock o underclock sin tener que pasar de manera directa por el sistema operativo. Principales funciones de la BIOS en un PC. BIOS 2. En la BIOS de un PC podremos modificar una enorme cantidad de opciones de configuración del hardware. Por norma general solo tendrás que entrar en la BIOS, cambiar el parámetro, guardar los cambios y reiniciar el PC para que surtan efecto, ya que como hemos mencionado antes la BIOS afecta al sistema de arranque del PC y es lo primero que consulta el hardware para saber cómo tiene que comportarse. Estas son las principales funciones que podrás: cambiar el orden de la secuencia de arranque, cargar los ajustes de fábrica, actualizar la BIOS, crear diagonal, cambiar diagonal, desactivar la contraseña de acceso, modificar la fecha y la hora del equipo, cambiar los ajustes de las unidades de almacenamiento, modificar los ajustes de las unidades ópticas diagonal disco, ver la cantidad de memoria instalada en el sistema, configurar si queremos que al arrancar esté activo o no el pad numérico del teclado, activar o desactivar el logo del fabricante de la placa base en el arranque, activar o desactivar el Power on Self-Test, activar o desactivar la caché interna del procesador, cambiar las opciones y el comportamiento del procesador, modificar las opciones y la velocidad de la memoria RAM, cambiar los voltajes, crear sistemas RAID de dispositivos de almacenamiento, activar o desactivar IEEE 1394, activar o desactivar la tarjeta de sonido integrada en la placa,
Activar o desactivar los puertos RS-232/LPT. Activar o desactivar ACPI. Cambiar el comportamiento del botón de encendido del PC. Modificar las opciones de arranque. Activar o desactivar varios monitores en el arranque. Cambiar el comportamiento de los ventiladores PWM. Monitorizar las temperaturas del PC. Todas estas funciones se pueden hacer de manera directa desde la BIOS, sin necesidad de acceder al sistema operativo. Lo cual es sumamente útil si no tenemos un sistema operativo instalado en el PC y necesitamos realizar una de las gestiones que se encuentran en la lista de arriba. ¿Cómo se accede para entrar a configurar los parámetros del PC? ¿Cómo entrar en la BIOS? Por norma general, nada más pulsar el botón de encendido del PC podremos acceder pulsando repetidamente la tecla Super del teclado. Aunque en algunos equipos esto cambia y la tecla es F2, Inside, o F1, Microid. En muchos PC también podemos acceder parcialmente a funciones específicas de la BIOS. Como por ejemplo pulsando F10 para simplemente seleccionar el dispositivo de almacenamiento desde el que queremos que arranque el sistema. Para acceder a la BIOS por tanto tendréis que pulsar una tecla en concreto, la cual dependerá del fabricante de la placa base. Aquí algunos marcas y su tecla de acceso. ASRock, F2 o Super. Asus, F2 para todos los PCs, F2 o Super para las placas base. Acer, F2 o Super. Dell, F2 o F12. SS, Super. Gigabyte/Aorus, F2 o Super. HP, F10. Lenovo, F2 o FN y F2 en los portátiles, F1 en sus PC de escritorio y Enter y luego F1 en el caso de que estés utilizando un ThinkPad. MSI, Super. Microsoft Surface Tablets, pulsa y mantén presionado el botón de subir volumen. Origin PC, F2. Samsung, F2. Toshiba, F2. Zotac, Super.